Hola, hola, hola. Hola chicos, buen día. Buen día. Ah, sí. Buen día, doctora. Me asusté, pensé que no me estaban escuchando. Dos minutos, estoy tratando de abrir la presentación. Bueno, no sé qué le pasó a la computadora hoy. Bien, se trabó, se tildó, qué sé yo lo que le pasó. Cambié todas las conexiones y bueno, ahí anduvo. Bueno. Bien. Perfecto. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, doctora. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar, antes que se me tilde de vuelta esto, por las dudas. Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes gestacional. La diabetes, como como ustedes ya habrán visto más o menos en todas, desde que comenzaron el cursado, no de obstetricia precisamente, sino de clínica médica y todo, y en la vida diaria ustedes ven que es una patología bastante frecuente, lamentablemente. Pero en el embarazo es una de las patologías o de las comorbilidades a las que realmente le tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente y mucho más frecuente de lo que a nosotros nos gustaría. A ver, ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos de diabetes, lo que preguntamos ¿es una entidad? ¿Se debe estudiar a toda la población? Yo tengo que hacer un screening general de diabetes. ¿Es necesario el tratamiento para disminuir las complicaciones perinatales? Y todas estas preguntas son un sí grande como una casa. Es una entidad clínica, y de hecho lo sabemos. Se debe estudiar a toda la población, y sí, la estudiamos. Tenemos pacientes a las que las estudiamos ya desde el inicio del embarazo, que ya lo hemos mencionado, y otras donde las estudiamos a partir de las 24 semanas, que es cuando tenemos el desarrollo hormonal que nos permitiría el desarrollo de la diabetes gestacional. Y por supuesto que es necesario el tratamiento para disminuir las complicaciones perinatales. No solamente, ojo, cuando hablamos de diabetes gestacional no estamos hablando solamente de tratamiento con insulina, también estamos hablando del tratamiento dietético e incluso el ejercicio físico. Bueno, ahora no quiere pasar. Vamos a pasarle con esto. ¿A qué llamamos? Esta sería la definición, chicos. La definición de diabetes gestacional es intolerancia a los hidratos de carbono de evolución variables que comienza o se reconoce por primera vez en el actual embarazo.
¿Está? Esto es independiente del tratamiento que requiera, sea dieta o insulina. Si es una diabetes previa que no fue diagnosticada, por eso dice que se reconoce por primera vez, o si la alteración persiste al concluir la gestación, o sea, si después esta paciente que... Vamos a pasar acá, porque algo está fallando acá. Bueno, según, esa digamos fue la definición clásica que tiene 8.800 años. Miren, desde qué época, bueno, en el consenso de Figo, digamos, se ajustó esto. Antiguamente, ya aproximadamente en el año, no sé, entre el 70 y el 80 se hablaba de intolerancia a los hidratos de carbono, lípidos y proteínas de evolución y severidad variable, nada más. Y esto de que comienza o se reconoce por primera vez en el actual embarazo se colocó en el 2015 en el consenso de Figo del 2015 de ese año. Bueno, en el consenso de, las guías de diabetes gestacional de la ALAD es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, del año 2016, se hicieron dos divisiones que se sigue manteniendo, que se siguió incluso considerando. En el año 2018 tuvimos el último Figo, y en ese momento estas dos definiciones o diferenciaciones de diabetes en el embarazo se consideraron que siguen siendo válidas. Nosotros vamos a tener la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. Con la definición anterior nosotros decíamos, si es una diabetes que aparece o que la reconocemos o la descubrimos por debajo de las 24 semanas, la tratamos como una diabetes pregestacional y la manejamos de esa manera. En cambio, si es por encima de las 24 semanas, es una diabetes gestacional. En esta habla de que sería la diabetes pregestacional, es una mujer con una diabetes tipo 1, tipo 2 u otro tipo de diabetes, o sea, ya se sabe diabética, pero que se embaraza. Y, o bien que está embarazada, se diagnostica la diabetes en el primer trimestre del embarazo. O sea, esa paciente que se diagnostica la diabetes en el primer trimestre del embarazo es considerada diabética pregestacional, aun cuando ella desconocía que era diabética. En cambio, la diabetes gestacional es la típica, disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta en el actual embarazo a partir de las 24 o después de las 24 semanas. Entonces, ¿quedó claro la diferencia de los dos casos, chicos? Esto es importante que quede muy claro. ¿Les quedó claro esto? Sí, doctora. Hay chicos que no pueden entrar al teórico y les parece re importante este teórico, no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? No sé, hay Melissa. No los tengo en sala. ¿Cómo es? En sala. No, no hay nadie en sala. Bueno, gracias, disculpe. No, no es nada. No es nada. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Los criterios diagnósticos para diabetes pregestacional serían los síntomas clásicos de diabetes, que todos tenemos, siguiendo los síntomas que se presentan también de Priscilla White, y tenemos polidipsia, polifagia, poliuria y descenso de peso. Ojo con esto. Recuerden que cuando muchas veces el inicio o digamos, la primer llamada de atención de una persona con una diabetes es que desciende de peso sin causa aparente. Entonces, en este caso, tenemos que podría presentar descenso de peso, pero aquí la glucemia al azar va a ser de 200 miligramos por decilitros sin relación con la ingesta. O sea, no importa si es en ayuna, no interesa. La cuestión es que ella va a tener 200 miligramos y eso ya es diagnóstico de diabetes indefectiblemente. Y en el 99% de los casos pregestacional. Glucemias en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Obviamente, si yo tengo por encima de 100 o 105,
yo tengo que repetir a la semana y eso ya me da diagnóstico de diabetes. Glucemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos, 2 horas después de la carga de P75. Si tuviera 140 miligramos, estoy hablando de una gestacional. Por encima de 200 ya es una pregestacional. Y la Sociedad Americana de Diabetes habla de la hemoglobina glicosilada para diagnóstico durante el embarazo. La verdad es que no se recomienda la hemoglobina glicosilada para diagnóstico durante el embarazo. Ahora vamos a ver más adelante cuál sería el uso de la hemoglobina glicosilada para no diagnóstico, sino más bien pronóstico. Con respecto a los criterios de la diabetes gestacional, sería glucemias en ayuna de entre 100 y 125 miligramos, volvemos a lo mismo que teníamos acá, repetidos dentro de una semana, 2 determinaciones dentro de una semana. Y glucemia a las 2 horas, post prueba de 75 gramos de nutrosa, igual o mayor a 140 miligramos por decilitro. ¿Está? Entonces, ¿les quedó claro? Esto es fundamental, chicos, es fundamental. ¿Les quedaron claros estos criterios? Si hay dudas, Sí, por doctora. favor, es el momento. Perfecto. Después tenemos que repasarnos otra vez. Sí, no, después me los miran bien, pero yo quiero que les quede claro. Fíjense los valores, porque de alguna manera la forma de llegar al diagnóstico es casi la misma. No es que es casi, es la misma, pero los valores son los que cambian completamente. Aparte de, por supuesto, otras cosas. Bueno, ¿cuál sería la clasificación? Obviamente tenemos la diabetes tipo 1, que todos conocemos, que es la destrucción autoinmune de células beta y que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. Esta va a ser una pregestacional indefectiblemente. La diabetes tipo 2, que aquí hay una pérdida progresiva de secreción de insulina de células beta con frecuencia en el contexto de la resistencia a la insulina. O sea, yo ya tengo una paciente que ya tiene una resistencia a la insulina por diferentes causas. Puede ser inmunológica, puede ser metabólica, puede ser oncológica, puede tener varias causas, pero sí hay una relación con la resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional, que es la diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero que tenemos siempre la duda de si es que no estuvo bien diagnosticada, si no pudo haber sido pregestacional, bueno, pero si la diagnosticamos en el segundo o tercer trimestre, es gestacional. Y tipos específicos de diabetes debidos a otras causas, como dijimos, síndrome de diabetes monogénica, la diabetes neonatal, la diabetes de inicio, la MODI, famosa MODI de juventud, enfermedades exócrinas del páncreas como fibrosis quísticas y pancreatitis, ojo con esto, drogas o diabetes inducida por productos químicos como glucocorticoides, en el tratamiento del VIH o después del trasplante de órganos. Esto es sumamente importante, porque acá, por ejemplo, hablamos del tratamiento del VIH, pero nos estamos olvidando de las pacientes a las que se les da tratamiento por artritis, pacientes jóvenes que pueden terminar teniendo no solamente osteoporosis cuando se dan grandes dosis de glucocorticoides en mujeres jóvenes, sino también hacer una diabetes tipo 2. Esto sería la clasificación de la diabetes. ¿Cuál sería la diferencia entonces, según para Figo, entre la diabetes en el embarazo y la diabetes mellitus gestacional? La diabetes en el embarazo o diabetes gestacional es la diabetes que previamente ya se sabe, digamos, ya la paciente sabía que estaba embarazada. Entonces es una diabética que se embarazó. O bien tengo el diagnóstico de la hiperglucemia durante el primer trimestre con la prueba de la P75, digamos los criterios de diabetes de la OMS. O bien ocurre durante el embarazo, pero también durante el primer trimestre, incluyéndolo. Entonces ese sería diabetes pregestacional, diabetes que puedo reconocer en el embarazo, pero siempre en el primer trimestre, o bien paciente diabética que se embarazó. Y la diabetes mellitus gestacional es aquella que tiene una hiperglucemia durante el embarazo, pero no era diabética, o por lo menos no se conocía diabética,
Esta hiperglucemia está diagnosticada después del primer trimestre del embarazo, en el segundo o tercer trimestre, y podría ocurrir en cualquier momento del embarazo por encima de las 24 semanas. Entonces, lo que acabamos de decir es más o menos lo mismo que se repite acá. ¿Qué le hace la diabetes a la, qué le hace el aumento a la diabetes? El embarazo a la diabetes. Tenemos que generar. El embarazo va a generar, por acción metabólica, va a generarme aumento de la lipólisis. Vamos a tener un efecto diabetógeno por resistencia a la insulina, acuérdense. ¿Cuál es la hormona? Y esto lo dijimos cuando hablamos de diagnóstico de embarazo y lo dijimos cuando hablamos de las modificaciones gravídicas. ¿Cuál es la hormona que me genera aumento en para la resistencia a la insulina? Lactógeno placentario. Así es, doctora, muy bien. La lactógeno placentaria. Entonces ahí tenemos el efecto diabetógeno por resistencia a la insulina a causa de la aparición de la lactógeno placentaria. Hay cambio en la gluconeogénesis, aumenta, si yo tengo una paciente diabética previa, la dosis de insulina para el control metabólico va a aumentar. Y esto no está mal, esto es algo que tenemos que decirle a la diabética. El aumento de la dosis de insulina para el control metabólico me está hablando de que la placenta está funcionando en ese embarazo. Entonces, el que se me mantenga la dosis de insulina o aumente, habla de un buen control metabólico y un buen manejo obstétrico de la placentación. Ahora, si yo tengo que de golpe, yo venía utilizando insulina y esa insulina en lugar de aumentar la dosis disminuye o tengo que dejar de usar insulina, ojo, porque ahí me está hablando de que esa placenta no está funcionando como corresponde. Ahora, si tengo una diabética pregestacional, hay aumento progresivo de la retinopatía diabética, hay aumento de las nefropatías diabéticas y, por supuesto, hay aumento de riesgo por miocardiopatía diabética. La miocardiopatía diabética es la principal causa de muerte en aquellas pacientes diabéticas pregestacionales que comienzan su embarazo descompensadas o con mala compensación metabólica. ¿Cuál es el efecto de la diabetes sobre el embarazo? A nivel fetal vamos a tener macrosomía fetal, que esto obviamente me va a dar partos distóxicos por la macrosomía, y esto va a aumentar el número de cesáreas y por supuesto las complicaciones maternas en el parto, como ser por ejemplo, los síndromes de retención del hombro. ¿Por qué? Porque tengo un feto macrosómico, entonces sale la cabeza, pero después ese feto no puede atravesar el estrecho. Malformaciones congénitas. En el caso de las malformaciones congénitas, ¿en cuáles casos se dan? Se dan las malformaciones congénitas en el caso de las pacientes que tengan, obviamente que son diabéticas pregestacionales, pero que han comenzado el embarazo con mal control metabólico. Si yo tengo una diabética gestacional, o sea que yo le diagnostiqué el embarazo después de las 24 semanas, ya la malformación congénita no se va a presentar. Y la cuestión es lógica. ¿Por qué? Porque a las 24 semanas yo ya tengo formado el feto. Entonces no voy a tener una malformación congénita. Ahora, si yo tengo una diabética pregestacional que hace buen control preconcepcional y buena preparación preconcepcional, la verdad es que tiene la misma incidencia de malformaciones congénitas que una población general. Esto tiene que quedar claro. O sea, yo voy a tener mayor cantidad de malformaciones congénitas en aquellas pacientes diabéticas pregestacionales con mal manejo metabólico cuando se quedaron embarazadas. Dislipidemia, esto es habitual que se sume a la diabetes la preeclampsia. O sea, no solamente que aparece hipertensión, sino que se me instala una preeclampsia. Muerte perinatal, síndrome de dificultad respiratoria, hipocalcemias, hipoglucemia y síndrome de hiperviscosidad. Y enfermedad cardiovascular como las miocardiopatías diabéticas, que son la principal causa de muerte en las pacientes pregestacionales. Y la muerte intrauterina, que generalmente va a estar dada por mal control metabólico. En la diabética, tanto gestacional como pregestacional,
la hipoglucemia es tan grave como la hiperglucemia. O sea que, y la hipoglucemia es la que más comúnmente me podría ocasionar o llevar o conducir a la muerte intrauterina. Síndrome de Landabure. Aquí conocemos, si bien los diabetólogos hoy no los usan, no quieren que hablemos del síndrome de Landabure, la verdad que para cuestiones didácticas sigue siendo un síndrome que es útil para aprender. El síndrome de Landabure serían los factores de riesgo que van a determinar que yo estudie a una paciente en algún momento antes de las 24 semanas de edad gestacional, o bien que considere que es una paciente que podría llegar a hacerme una diabetes gestacional. Primero tenemos factores maternos, factores fetales y factores ovulares. Dentro de los factores de riesgo, bueno, a ver, vamos a retroceder acá. Factores maternos. ¿Cuáles serían los factores maternos? Y ahora los vamos a repetir. Diabetes previa en un embarazo anterior. O sea, diabetes gestacional en un embarazo anterior. Antecedentes de macrosomías fetales. Si tuvo 5 embarazos y solamente tuvo uno de 4.000 gramos o más, ya es suficiente como para decir, ojo, tengo un antecedente. Antecedentes de muertes fetales, que ahí estaríamos sumando maternos y fetales, sin explicación. Antecedentes de abortos a repetición, ahí estaríamos sumando factores maternos y factores ovulares. En factores maternos, antecedentes de aumento excesivo de peso desde el principio del embarazo. O también es un factor de riesgo el comenzar el embarazo con obesidad. No con sobrepeso solamente, sino con obesidad. Después, los factores fetales, la macrosomía fetal, la muerte fetal intraútero, el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, síndrome de hiperviscosidad, o sea, son todos factores que pueden hacerme pensar que en un embarazo posterior la mujer esta puede hacer gestacional, y que de todas maneras, si yo no tuviera diagnosticada la diabetes, podría pensar que si el recién nacido me hace alguno de estos síndromes, podría tratarse de una paciente con una diabetes no detectada. Tal vez no detectada no porque no se la haya atendido, sino no detectada porque no, supongamos, no concurrió a la consulta, por poner algo. Bueno. ¿Cuáles serían los factores de riesgo generales? Antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primer grado. Y aquí tenemos padre, madre, hijos y hermanos. ¿Está? Nadie más. Si la abuela tenía diabetes, no me importa, no me suma. Pero sí padre, madre, hijos y hermanos. Primer grado. Edad materna mayor o igual a los 30 años. ¿Está? Sobrepeso u obesidad, o sea, un body mass index por encima de 27, ven que estamos ahí, acuérdense que entre 25 y 28 estaríamos en sobrepeso, y uno dice, bueno, no es tanto, bueno, no, sí, ya con 27 estamos hablando de un factor de riesgo. Obviamente lo que les acabo de decir también, diabetes gestacional en embarazos anteriores, que en el retesteo no quedaron diabéticas, pero en su embarazo posterior puede hacer diabetes nuevamente. Mortalidad perinatal inexplicada, venía todo bien y de golpe mueren los fetos. Macrosomía fetal por el aumento de peso. Glucemias en ayunas mayores a 85 miligramos por decilitro. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si hasta 120 fuera del embarazo es normal. Bueno, pero en el embarazo, señores, 85 miligramos por decilitros, 85 miligramos por ciento, como les guste denominarlo, ya es un factor de riesgo. Más de 85 me tiene que llamar la atención. Presencia de síndrome de ovario poliquístico. Paciente con síndrome de ovario poliquístico es una paciente que va a desarrollar una diabetes gestacional casi en el 99% de los casos. Glucosuria en la primera orina de la mañana. Ojo con esto, si yo tengo glucosuria en la primera orina de la mañana, quiere decir que estoy manejando una glucemia por arriba de 200.
Si no, es muy difícil, incluso en pacientes donde yo diagnostico con una curva de tolerancia oral, o sea, una P75, hago el diagnóstico de diabetes gestacional, no va a tener glucosuria en la primera orina de la mañana. Entonces, si me da glucosuria, estoy hablando de que esta paciente está por encima de 200 miligramos por ciento. Antecedentes maternos de alto o bajo peso, pero sobre todo de alto, pero también podría ser de bajo peso. No de desnutrición, pero sí de bajo peso. Crecimiento fetal disarmónico, más tirando para... Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si estamos hablando de una pregestacional, obviamente estamos hablando de una paciente diabética que se embarazó. Y aquí sí se puede dar la restricción de crecimiento intrauterino por deficiencia placentaria. Hay una insuficiencia placentaria. En cambio, obviamente voy a tener un crecimiento fetal disarmónico por restricción del crecimiento. Esa es en la pregestacional. En la gestacional yo voy a tener la macrosomía fetal. Circunferencia abdominal por encima del percentilo 70 o más, hablan de 85-90. Acantosis nigricans, esto lo determinó Facén ya en el 2007, e hipertrigliceridemia mayor a 350 miligramos por decilitro. Estos serían factores de riesgo que uno dice, güey, pero no son tantos relacionados, fíjense que tenemos el tema del crecimiento disarmónico y medio que nada más para hablar de los antecedentes de un embarazo. Sin embargo, todos estos son factores de riesgo sumamente importantes. La clasificación de Frenkel. ¿Qué es la clasificación de Frenkel? Cuando se hizo la clasificación de Frenkel, lo que se determinaba con esta clasificación es dónde yo pongo a la paciente diabética, en qué lugar la ubico, para saber, para tener un pronóstico de cómo sería la progresión de ese embarazo y a su vez para evaluar las posibilidades terapéuticas. O sea, qué paciente es la que va a manejarse solamente con dieta, qué paciente es la que va a manejarse con dieta y ya tengo que empezar con la insulinización, ¿está? Y cuál sería el pronóstico con el que me voy a encontrar. Entonces tenemos A1, A2 y B1. La A1 es glucemia menores de 100 miligramos por decilitro, una PTOG patológica, o sea, la P75 patológica. A2, aquí con o sin factores de riesgo, chicos. A1, yo tengo diagnóstico por curva sería. Únicamente por curva, no por glucemia en ayunas, pero sí por curva. A2, diagnóstico por glucemia en ayunas. ¿Por qué? Porque si yo tengo por encima de 100 o entre 100 y 129 miligramos por decilitro, yo tengo que repetir la glucemia en ayunas dentro de la semana. Y si se repiten estos valores, ya es directamente diagnóstico. No necesito hacer la curva. Aquí no necesito hacer la curva. Entonces, en el A1 tengo glucemias normales en ayunas, pero una curva patológica. P75 patológica. En la A2 no necesito hacer la P75. ¿Por qué? Porque las glucemias en ayunas son patológicas. Hay casos en los que me da una glucemia, por ejemplo, tuvo una glucemia en ayuna de 109, entonces a esa paciente yo le repito la glucemia a la semana y me da 89. Esa paciente le tengo que hacer la curva en ese momento, porque realmente yo no sé si esa paciente está diabética o no. Y la B1 son glucemias en ayunas mayores o iguales a 130 miligramos por decilitro. No necesito hacer curva, no necesito hacer absolutamente nada, ni siquiera repetir la glucemia. ¿Está? Si me resulta raro porque la paciente venía con glucemias en ayunas normales, y bueno, en ese caso podría repetir la glucemia, pero si no, directamente ya hago diagnóstico. ¿Quedó claro el Frenkel? Aquí, por ejemplo, la B1 directamente es una paciente que voy a manejar. El pronóstico, si no logro controlar esta glucemia, es malo. Y tengo que manejarla ya de entrada con insulina. Esta va a insulinización. La A2 va a dieta, y en función de cómo funcione la dieta, insulinización, y la A1 generalmente se maneja con dieta. Nada más. No necesitaríamos insulinización y es la que en general tiene mejor pronóstico.
¿Cuáles son las curvas que yo voy a utilizar? La curva que utilizamos en Argentina y en muchos otros países es la P75, o sea, la carga de glucemia con 75 gramos de nutrosa en 250 centímetros cúbicos de agua. Los valores son en ayunas entre 100 y 140 y después de las 2 horas, solamente las 2 horas, de 140 a 200 miligramos por decilitro. Con esto yo hago diagnóstico. Tenemos la de O'Sullivan y Mahan, tenemos la de Carpenter, pero en realidad estas son curvas diagnósticas, obviamente son americanas, y son curvas donde yo necesito una carga previa en la paciente y necesito un ayuno prolongado como para ver si realmente me sirvió esa carga, y bueno, y obviamente y después hacerle la carga. Esto no se usa más, en Argentina hace muchos años que ya no se usa más, y utilizamos la P75 desde hace fácilmente 20 años. Siempre la determinación es el plasma venoso. En Estados Unidos siguen usando la de O'Sullivan y Mahan. Yo les cuento, en el 2002 yo estuve con O'Sullivan en Estados Unidos en un curso de diabetes y le preguntaba, ¿por qué si en el mundo, fíjense, les estoy hablando del 2002, ¿por qué si en el mundo se había aceptado la de la OMS, la P75, ¿por qué? Porque no necesita preparación previa de la paciente. No tenés que tenerla a la paciente 5 horas como generalmente tenemos que tenerlas prácticamente con esto otro. Con 2 horas ya tenés suficiente para poder hacer la curva. Y la podés hacer, en realidad lo ideal es que sea en ayunas, pero también podrías hacerla en otro momento. La contestación de O'Sullivan fue que ellos no habían inventado la P75. O sea, los americanos, como siempre en todas sus conductas, siguen utilizando cosas que en el resto del mundo por ahí se han modificado porque no son lo que ellos han realizado. Entonces, hay estudios que ya demuestran que no hay diferencia entre las 3 curvas, cualquiera de las 3 curvas que utilicemos son buenas, la que conozcamos mejor, la que sepamos. Bueno, nosotros utilizamos muchísimos años. Yo trabajé con la doctora Lapertosa desde el 88 hasta el 2000, 88 hasta el 97 más o menos, y utilizábamos la de O'Sullivan y Mahan hasta el 96 utilizamos. En el 96 empezamos a hacer la P75, que fuimos de los primeros países que utilizamos la P75. Pero, digo, era todo un tema, porque había que programar, comenzábamos las curvas a las 5 de la mañana, era todo un tema. En cambio, con la P75 se hace mucho más fácil, la embarazada tolera muchísimo mejor, y eso es muy importante. Bueno, acá tenemos el algoritmo. El algoritmo es, de acuerdo a la glucemia, si tenemos una glucemia de menos de 100 miligramos por decilitro, no hay ningún problema, le hacemos la curva a las entre 24 y 28 semanas, la curva, la P75, normal. Si tengo menos de 100 miligramos por decilitro en ayuna y menos de 140 a las 2 horas post carga, esto habla de que es una paciente normal. Si no tiene factores de riesgo, ya descarto directamente la diabetes gestacional, pero si tiene factores de riesgo, entre las 30 y las 32 semanas, vuelvo a hacerle la curva. ¿Está? Si vuelve a salirme normal, es normal, descarto, y si no, puedo hacer un diagnóstico. Ahora, si yo tengo, como les decía, entre 100 y 125 miligramos por decilitro en ayuna, le repito dentro de la semana y se me vuelve a repetir el mismo valor, o similar, pero siempre por encima de 100, pero entre 100 y 125, yo tengo que sé que tengo una diabetes gestacional. Ahora, si tengo mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o bien una glucemia al azar con 200 miligramos por decilitro, chicos, indefectiblemente yo tengo una paciente diabética y la tengo que asumir como pregestacional. Esta no necesito repetirle absolutamente nada porque ya hago el diagnóstico. ¿Entendieron el algoritmo? Igual lo van a tener, pero ¿lo entendieron, chicos? Sí, doc. Bien, perfecto.
Esto es básico, porque esto les va a servir, hagan la especialidad que hagan. Criterios diagnósticos de FIGO. Glucosa en ayuna. Lo que les acabo de decir es lo que asumimos nosotros y en Argentina utilizamos. Esto es lo que utiliza FIGO para todo el resto del mundo, que es más o menos lo mismo, pero ellos tienen algunas diferencias. Glucemia plasmática en ayuna igual o mayor o menor a 7 milimoles por litro, o sea, serían 126 miligramos por decilitro, ¿está? ¿Se acuerdan que era 120, hasta 125 repetíamos y ahí hacíamos diagnóstico, con 126 ya es diagnóstico? Repetimos y si me vuelve a salir 126 es diagnóstico. Glucemia en plasma a las 2 horas, después de la carga, o sea, después de la P75 de 200 miligramos por decilitro, ¿está? Y glucemia al azar de 200 miligramos por decilitro en presencia de síntomas de diabetes. ¿Que cuáles son? Volvemos a repetir, lo mismo, poliuria, polidipsia, polifasia. Y podría ser asociada el descenso del peso. La Asociación Americana de Diabetes recomienda la hemoglobina glicosilada, confirmado por pruebas repetidas en el primer trimestre. Pero la realidad es que nosotros no la consideramos así. Bueno, nosotros en realidad la IADPSG en realidad toma los valores en función de, tomó valores en función a los resultados. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros nos encontramos con estos valores? Si nosotros tomáramos estos valores como específicos y como reales, la verdad es que tendríamos una sobrepoblación de embarazadas diabéticas. Entonces no son los valores con los que nosotros nos manejamos. Nosotros nos seguimos manejando con la P75 y con los valores que acabamos de mencionar anteriormente. Esto es para que ustedes lo sepan porque FIGO, la Sociedad Internacional de Diabetes Gestacional, lo preconiza, digamos, pero nosotros no estamos muy de acuerdo con ellos. ¿Qué pasa a la hemoglobina glicosilada? Miren esto. Fíjense la curva. Miren. La hemoglobina glicosilada va a aumentar en la embarazada. ¿Por qué va a aumentar? Porque la embarazada tiene, el factor de riesgo fundamental es la anemia. Tenemos una anemia ferropénica y la anemia ferropénica hace que aumente la sensibilidad a la insulina durante la gestación. Entonces yo voy a tener una hemoglobina glicosilada que va a ser mayor desde el principio prácticamente del embarazo. En general, desde la semana 4ª o 5ª semana es cuando, o incluso alrededor de la 8ª semana, es cuando comienza a aumentar la hemoglobina glicosilada y que en realidad no tendría en ese momento valor para diagnosticar diabetes. ¿Por qué? Justamente por el hecho de que ahí yo voy a empezar a tener el alto recambio de eritrocitario por la hemodilución que se empieza a producir durante el embarazo. Entonces, no me serviría para diagnóstico. ¿Está? Más allá del que lo preconice la Asociación Americana de Diabetes. Ahora, ¿se puede diagnosticar diabetes con un simple análisis de sangre? Y esto es del 2018. En realidad, las guías de prácticas clínicas actuales preconizan o recomiendan el uso de la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada y la glucosa de 2 horas, o la P75, para el diagnóstico. Aparentemente no habría una prueba preferida, pero sin embargo, las pautas establecen explícitamente que se necesita una segunda prueba para confirmar el diagnóstico de diabetes. No me serviría la hemoglobina glicosilada sola para diagnóstico de diabetes. Se llevó, la doctora Selvin, con su equipo de trabajo, llevó a cabo un estudio de más de 13.000 personas, y lo que hicieron ellos fue evaluar la validez pronóstica del diagnóstico confirmatorio, de un diagnóstico confirmatorio utilizando la hemoglobina glicosilada, una glucosa en ayuna elevada en una sola muestra de sangre. Los resultados de este trabajo
fíjense que eran muchas pacientes, estábamos hablando de 13.000 pacientes, fueron que el diagnóstico de diabetes en una sola muestra es altamente pronóstica y tiene un valor predictivo positivo para el diagnóstico posterior, lo que sugiere que podría ser un enfoque eficiente para el diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿cuál sería el punto de corte o el valor que me serviría como pronóstico para decir con una sola muestra de hemoglobina glicosilada dentro del primer mes de embarazo? Yo puedo decir, aún en una paciente sin factores de riesgo, puede ser que esta paciente me haga una diabetes gestacional. Estamos hablando de valores de hemoglobina glicosilada en el primer mes de embarazo de 5.9. ¿Está? Por debajo de 5.9 no tiene valor predictivo, pero por encima de 5.9 para arriba me está hablando de que esa mujer, aunque no tuviera factores de riesgo y tiene una hemoglobina glicosilada de 5.9 en el primer trimestre del embarazo, dentro del primer o segundo mes de embarazo, o sea, entre las 4 y las 8 semanas, esta paciente la tengo que seguir de cerca. ¿Por qué? Porque es una paciente que me puede hacer diabetes gestacional. ¿Está? Entonces, y la prueba la única prueba de sangre, a veces en realidad me serviría en pacientes donde yo no tengo cómo llevarlos o que se vayan a un hospital o que se vayan a un laboratorio. Entonces, sí puedo utilizar las pruebas utilizando directamente el diagnóstico con el equipo, digamos, el blood tester. ¿Está? Sobre todo si hago atención primaria. ¿Cuál es la epidemiología de la diabetes gestacional? Un 7% de todos los embarazos en el mundo van a tener diabetes gestacional. La prevalencia oscila entre el 1 y el 14% de acuerdo a la población y al método diagnóstico utilizado. Ahí está la diferencia. Si yo utilizo hemoglobina glicosilada para diagnóstico, voy a tener muchas más pacientes. Si utilizo la curva de Carpenter, por ejemplo, voy a tener más pacientes diagnosticadas. Si utilizo la P75, voy a tener el número de pacientes que considero adecuado. ¿Por qué? Por la evolución de los embarazos. En eso se basaron para decir, ¿es adecuada o no? En Estados Unidos equivale aproximadamente a 200.000 casos anuales. Argentina anda en alrededor de un 7 a un 12%, depende de la región. Durante el embarazo, y esto lo sabemos desde que vimos modificaciones gravídicas, son frecuentes las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, y del 1 al 3% de las embarazadas van a presentar intolerancia a la glucosa, sin que esto signifique que hagan diabetes gestacional, pero pueden presentar intolerancia. La incidencia de población obstétrica con diabetes gestacional insulino dependiente, o sea, requieren insulina, es de 1 en 200 a 1 en 1000 mujeres embarazadas en todo el mundo. La prevalencia de la diabetes gestacional se ha incrementado, y ahí se acuerdan cuando hablábamos de los factores de riesgo y hablábamos del sedentarismo, de la obesidad. Bueno, ahí está. En las últimas 2 décadas vamos a tener aumento en la tasa de obesidad y por lo tanto hay aumento a nivel mundial de la diabetes tipo 2. Las tasas de prevalencia de la literatura oscilan entre el 5, 18, 20%, pero esto depende de la región, depende del método que utilicemos de medición y fundamentalmente del diagnóstico, cuál es el método diagnóstico que nosotros hagamos. Ahora, Argentina, P75 y según el algoritmo que hemos visto. ¿A qué está asociada la diabetes pregestacional? Fíjense, malformaciones congénitas, mortalidad perinatal, partos traumáticos por la macrosomía fetal que pudiera ocurrir, en el recién nacido, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia y fetopatía diabética. Ojo, síndrome de hiperviscosidad en el recién nacido. Y en la mujer, la hipertensión inducida por el embarazo, prácticamente debutan con una preeclampsia.
la presencia de polihidramios, vamos a tener, recuerden que hablábamos cuando hablamos de patología de la placenta, una placenta con una megaloplacenta, una placenta grande, pero inmadura. Y por supuesto aumenta la incidencia de las cesáreas, ¿por qué? Por el exceso de peso. Si nosotros, fíjense, aumentan las tasas de muertes fetales, el riesgo comparado con mujeres no diabéticas, ¿no es cierto? Aumenta la tasa de mortalidad perinatal en casi un 3.5%, y las tasas de malformaciones en un 2.5% más sobre la población general, si comenzamos, y aquí vuelvo a repetir, el embarazo con una diabetes metabólicamente descompensada. ¿Cuáles serían los riesgos de complicaciones? Nacimientos prematuros, que generalmente los tengo que ocasionar por mal manejo de la diabetes, peso al nacer por encima del percentilo 90. Fíjense la población estándar, los valores, y miren lo que es una diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, gestacional o pregestacional. Distocia de hombro, que es lo que hablábamos, la parálisis de ERF, que es justamente la distocia de hombro y la elongación del plexo braquial. Miren, un 3% en una población estándar y un 7%, se me va casi a un 8% en la diabética. 0,42 por 1000 en la población estándar de parálisis de ERF, que se condice con la distocia de hombro, ¿no es cierto? Y 4,5 en la diabetes. Admisiones en UCI, un 56%, por todos los factores que habíamos visto, que estuvimos mirando. Hipoglucemia, hipocalcemia, síndrome de hiperviscosidad, hiperbilirrubinemia, síndrome de dificultad respiratoria, ¿tá? Y tiempo de admisión en UCI, obviamente por la cantidad de complicaciones que podría tener ese recién nacido, va un 33%, cuando en la población general va a ser, o estándar, de un 10%. Epidemiología. La Federación Internacional de Diabetes estima que 1 de 6 nacimientos, o sea un 16.8% del mundo, se dan en mujeres con algún tipo de hiperglucemia en el embarazo. El 16% de estos casos podrían ser a diabetes en el embarazo, o sea, mujeres que se embarazaron y siendo diabéticas aunque no lo reconocieran, pero el 84% restante de estos casos se deben a diabetes mellitus gestacional, o sea, que desarrollan diabetes durante el embarazo. ¿Está? Entonces, la mayor cantidad de pacientes diabéticas son diabéticas diagnosticadas durante el embarazo, pero diabéticas gestacionales, que me debutan por encima de las 20-24 semanas. ¿Está? Eso en cuanto a epidemiología. Habiendo hecho el diagnóstico y habiendo clasificado a mi paciente, yo tengo que tener cuáles son las medidas terapéuticas. La educación, el plan alimentario, el control obstétrico y diabetológico, la actividad física, la insulinoterapia y el apoyo psicológico. Alimentación. Nosotros hacemos, cuando diagnosticamos una diabetes, estamos hablando de gestacional, hacemos una semana de plan de alimentación. Ahí, bueno, ya trabajamos con una nutricionista que le va a enseñar a comer. De hecho, la paciente a la que se le diagnostica una diabetes debe estar internada 24-48 horas para enseñarle en ese tiempo pequeñísimo, darle un curso intensivo de alimentación. Y después hay que seguirla todas las semanas. Si en 7 días la paciente tuvo buen control, entonces continúa con plan de alimentación. Ahora, si no tuvo buen control, yo tengo indefectiblemente que comenzar con insulinoterapia. No tengo ninguna duda de que así debe ser. ¿Cuáles son las metas del control metabólico? Las glucemias en ayuna tienen que estar entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Ni un gramo menos ni un gramo más. Ese es el valor estándar que yo desearía que tuviera la embarazada diabética, ya sea con dieta o ya sea con insulina. Si estoy con insulina podría aceptar un poquitito más alto, pero en general
este sería la glucemia en ayuna que debería tener, entre 70 y 90 miligramos por decilitro. A la hora postprandial, si yo mido la glucemia a la hora, tiene que estar entre 90 a 140. La hora yo la controlo desde el momento en que empezó a comer la embarazada, ¿eh? O sea, no cuando terminó de comer, sino desde el momento en que empezó la comida. Siempre controlo desde el momento en que empezó. Si comenzó a comer a las 2 de la tarde, comienzo a controlar la hora a las 2 y el control es a las 3. Si comenzó a comer a las 12, a la 1, y así, o a las 2, depende de qué es lo que yo quiera. Y la de las 2 horas, que sería entre 70 y 120. ¿Cuál hago? Y depende, si es una paciente que se está manejando bien, puedo hacer a las 2 horas sin ningún problema. Si es una paciente que se está manejando mal, voy a hacer los 2 controles, a la hora y a las 2 horas. Inicialmente, cuando tengo un diagnóstico reciente, sí le tengo que hacer los 2 controles, a la hora y a las 2 horas. Las cetonurias tienen que ser negativas, esto se mide en orina. Yo tengo que utilizar fructosamina o hemoglobina glicosilada para el control. Recordemos lo que ya dijimos, la hemoglobina glicosilada se modifica justamente en presencia de la anemia ferropénica. Entonces, la verdad es que para control de la diabetes gestacional no es lo que más utilizamos la hemoglobina glicosilada. Después van a tener subido al campus una conferencia que yo di en un posgrado sobre hemoglobina glicosilada, qué pasa con la hemoglobina glicosilada en la diabetes, y van a entender un poco más todo este tema. Y obviamente la ganancia de peso adecuada. La embarazada diabética tiene que aumentar de peso, no excesivamente, en relación a si estamos con una obesidad, con un sobrepeso, o si estamos con un bajo peso o peso normal, el aumento de peso será adecuado a esa cantidad, digamos, al peso inicial del embarazo. Lo que no debe ocurrir nunca es que baje de peso. ¿Está? A veces las embarazadas diabéticas, para no utilizar, y aquí es donde empiezan a aparecer las cetonurias positivas, para no utilizar insulina, porque tienen miedo de la colocación de la insulina y creen que eso está malo, lo que hacen es dejan de comer. Entonces me bajan de peso y encima empiezan a aparecer las cetonurias. Eso es bastante importante y es bien evidente. ¿Cuándo controlo cetonurias? Cuando las glucemias son mayores a 160 miligramos por decilitro en cualquier momento del día. No me importa en cuál de los controles la paciente detectó ese valor. O bien, cuando la paciente, lo que les acabo de decir, desciende de peso porque dejó de comer. Si por ecografía, entre la semana 28 y 30, en pacientes sin insulina, tengo un crecimiento disarmónico, o sea, una restricción de crecimiento o un exceso de crecimiento, ¿tá? Por encima del percentilo 75, tengo que intensificar el perfil glucémico. Ahora, puedo contemplar aquí la posibilidad de iniciar insulinoterapia cuando yo tengo controles glucémicos, digamos, por encima de los valores esperados, entre 6 a 8 veces por día, por el riesgo materno a la hipoglucemia. Ojo con esto, ojo con esto. Es importante la internación de la paciente cuando yo voy a hacer insulina, porque ella tiene que aprender a colocarse la insulina, tiene que aprender a reconocer los signos de alarma de hipoglucemia, y nosotros tenemos que enseñarle no solamente a reconocer los signos, sino a actuar en consecuencia. Porque desde que tiene la hipoglucemia hasta que llega al hospital para corregírsela con una dextrosa, por ejemplo, puede pasar mucho tiempo. Entonces ella tiene que aprender también a corregir los hipoglucemia, más allá de determinar la glucemia. Miren, chicos, el control de las determinaciones, el número de determinaciones, en realidad dependen de las necesidades de cada paciente. Si tengo una paciente que se maneja solo con dieta, probablemente le pida 2 glucemias en el día y nada más. Ahora, si tengo una paciente con insulina, indefectiblemente va a utilizar un control por comida. 2 controles, pre y postprandial. Control obstétrico. Esto es individualizado. Aquí no, esto es un traje sastre, digamos, a medida. Paciente con normoglucemia en ayuna y solo dieta, y sin signos de compromiso, cada 15 días hasta las 36 semanas y luego semanal. Recordemos que es una diabética, entonces
gestacional, lo que ustedes quieran, pero por eso es cada 15 días y no cada 30 como sería normalmente. Paciente con normoglucemia en ayunas, pero con insulina, que puede tener alguna hiperglucemia ocasionalmente, o se trata de una diabética pregestacional, cada 15 días desde el comienzo del control hasta las 32 semanas, y a partir de las 32 semanas semanal. Entonces, la diferencia entre esta, que está más complicada, es hasta las 32 semanas, 15 días, y de ahí todas las semanas, y esta que está más, digamos, compensada, cada 15 días hasta las desde el diagnóstico hasta las 36 semanas cada 15 días, y luego semanal, ¿está? Que es prácticamente lo mismo que hacemos en una paciente normal, el control prenatal normal hasta las 36 semanas, y a partir de las 36 semanas ya lo hacemos semanal. ¿Qué es lo que hacemos en cada consulta? Lo mismo que se hace habitualmente. Lo único que se hace diferente en cada consulta con una paciente diabética es controlar el carnet del automonitoreo glucémico. O sea, que ella me tiene que traer su carnecito o su cuadernito donde ella anota sus glucemias. Yo tengo que ver esto, y hoy se utiliza mucho el WhatsApp para mandar. La paciente va mandando por día a su médico cómo está manejando su glucemia, y en función de eso se la cita para modificar insulina o ver si qué es lo que necesitamos hacer. El laboratorio, la rutina normal, más ácido úrico y creatinina, que también utilizamos. Si nosotros mirábamos el control prenatal básico, no se pide ácido úrico ni creatinina, nosotros lo pedimos. El urocultivo trimestral, si bien nosotros tenemos que, si con un urocultivo negativo en el primer trimestre, es muy improbable que la paciente haga una infección urinaria en el segundo y tercer trimestre, recordemos que estamos tratando una embarazada diabética, ya sea gestacional o pregestacional. Y esa paciente tiene mayor riesgo de realizar o de sufrir una infección urinaria. Por lo tanto, el urocultivo, aún sin signos de infección urinaria, debe realizarse trimestral. En cada trimestre yo tengo que tener mi urocultivo. Obviamente las glucemias en ayunas, hemoglobina glicosilada al principio y después cada 6 semanas, para ir controlando nada más. La fructosamina inicial y cada 6 semanas, esta es la que más me interesa. Proteinuria en orina de 24 horas mensual, recordemos que vamos a tener una preeclampsia probablemente, así que tengo que controlar. Y tiroides, TSH, T4 libre y T3. ¿Por qué? Porque puede ser que se me complique, que esta paciente se me transforme en una hipotiroidea durante el embarazo, o bien que haya venido ya con un hipotiroidismo durante el embarazo y que ella no lo había identificado. ¿Qué exámenes complementarios le hacemos a estas pacientes para el control obstétrico? Evaluación cardiovascular en la pregestacional, a pesar de que yo hago evaluación cardiovascular pido, digamos, en la primera consulta y después al final del embarazo en todas mis pacientes, en todas absolutamente, no importa que no sea diabética, que sea, digamos, si es diabética, hipertensa, con más razón, pero aún en pacientes sin factores de riesgo ni nada, yo le pido una evaluación cardiovascular al principio del embarazo y una evaluación cardiovascular cuando estamos finalizando el embarazo. En la diabética, sobre todo la pregestacional, esto no puede faltar. Porque a lo mejor, bueno, yo estoy trabajando en un lugar muy alejado, donde no tengo para hacer un electro, y la tendría que mandar al hospital y tal, y bueno, en ese caso voy a seleccionar a cuál paciente le voy a pedir esto, pero tengo que tener en cuenta estos pequeños detalles. Electrocardiograma en el tercer trimestre de ambos grupos, a todas las diabéticas, fondo de ojo a todas las diabéticas, ecografía renal bilateral a la que tiene diabetes pregestacional, control neurológico a las pacientes con diabetes pregestacional. Obviamente, todas las semanas tienen que tener una cita con nutricionista. Psicoprofilaxis y entrevistas con pediatras desde las 32 semanas. Actualmente se utiliza incluso empezar la psicoprofilaxis alrededor de las 30 semanas, no esperar a las 32. Consulta con psicólogo según necesidad. ¿Por qué? Porque a veces a las mujeres les resulta muy difícil aceptar que tienen diabetes gestacional. La que viene con diabetes ya lo tiene aceptada, digamos.
pero la que desarrolla diabetes durante el embarazo suele ser muy difícil para ella asumir esta patología. Entonces, y lo que significa la patología y cómo tiene que cuidarse. Entonces es importante ahí sí hacer un apoyo con psicólogo. Bueno, salud fetal. 3 áreas que más o menos ya vimos, así que las vamos a pasar muy rápido: control de crecimiento, control de vitalidad y la valoración de la madurez fetal. Control de crecimiento, obviamente a partir del diagnóstico una ecografía por mes para valorar crecimiento, sobre todo percentilo de la circunferencia abdominal y valoración del líquido amniótico también percentilado, ¿está? Esto es importantísimo. También la ecocardiografía fetal, ¿por qué? Porque una de las malformaciones que puede tener la diabética es justamente malformación cardíaca fetal. Entonces hay que descartarla. Y la miocardiopatía hipertrófica que podría darse. Control de vitalidad, obviamente los movimientos fetales a partir de las 34 o 35 semanas, a pesar que acá dice desde las 36, pero serían 34 o 35. Monitoreo fetal anteparto, obviamente tenemos los esquemas orientativos que tendríamos que seguir. Recordar que la glucemia ideal está entre 80 y 120 en el momento estamos estamos en el anteparto, ¿eh? No podemos tener una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque obviamente en el trabajo de parto puede hacerme una hipoglucemia, entonces ojo con esto. El perfil biofísico fetal, esto sí a partir de podemos hacerlo antes de las 32 semanas, pero tiene que hacerlo alguien que sabe, porque antes de las 32 semanas voy a tener un perfil biofísico diferente, que no significa que sea patológico, sino que es un perfil biofísico normal para debajo de las 32 semanas. Y si yo tengo un ecografista que no está capacitado o que no está entrenado en esto, puede darme como que tengo un perfil biofísico alterado. Y recuerden que la ecografía, el estudio, todo aquello que utilice un equipo es operador dependiente, entonces yo necesito la respuesta y el informe de este médico. Si este médico no está capacitado, me puede dar un informe que me puede llevar a cometer errores. Obviamente la prueba de tolerancia a las contracciones, ¿está? La valoración de la maduración pulmonar fetal, ¿está? En toda paciente diabética con FUN incierta o ecografía que no tengo una edad gestacional cierta, siempre que voy a evaluar la finalización del embarazo, la fecha de finalización, tengo que evaluar la madurez pulmonar fetal. Recordemos que el hijo de madre diabética va a tener una dificultad en la maduración pulmonar, tiene disminución por todos los trastornos metabólicos que está sufriendo la madre, que se los transmite al hijo, del surfactante, la producción de surfactante está retrasada. Entonces yo voy a tener lo que se llaman los gigantes de pie de barro. Van a ser bebés muy grandes, de término, pero con insuficiente maduración pulmonar. Ojo con esto, ¿está? Tendría que utilizar, aquí puedo usar obviamente puedo utilizar todos los medios que necesito y que quiero. Bueno, siempre que voy a hacer maduración pulmonar fetal en la paciente diabética, igual que en la hipertensa, debe estar la paciente internada. No puedo de ninguna manera hacer una maduración pulmonar con la paciente en la casa. ¿Por qué? Porque los betamiméticos, lo que me va a pasar es que, los corticoides, lo que va a ocurrir es que me van a aumentar la glucemia. Ustedes lo saben a esto, no es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Si me aumenta la glucemia, lo que puede ocurrir es que yo necesito aumentar la dosis de insulina. Entonces, sí o sí, paciente diabética, no me importa si es con o sin insulina, porque si es con insulina, con más razón, pero la diabética sin insulina, tengo que hacerle control sí o sí internada de su glucemia, ¿tá? Obviamente podría utilizar bombas de insulina para corregir si necesito, pero bueno, si no la tengo, puedo hacer tranquilamente con tiro. Y cuando está internada la paciente luego de la maduración, tiene que estar entre 24 o 48 horas si se utilizaron drogas de absorción rápida, ¿tá?
¿Cuándo termino el embarazo de esta paciente diabética? La verdad es que la indicación en sí, la diabetes, no es una indicación de finalización del embarazo por sí. La vía depende de las condiciones obstétricas, del tamaño del feto, del estado de la madre, de la edad gestacional. Generalmente se considera que entre las 38 y 39 semanas tengo que repetir la ecografía para ver la estimación del feto, y si se trata de una embarazada con diabetes pregestacional o gestacional que requirió insulina, la pregestacional en el 99.9% va a requerir insulina, o sea que estaría ya dentro de este grupo, o la gestacional que requirió insulina, se recomienda la finalización del embarazo entre las 38 y 39 semanas cumplidas con maduración pulmonar comprobada, ¿tá? Ahora, si la paciente no está insulinizada, las glucemias están estables, metabólicamente la paciente está bien, el crecimiento del feto está adecuado, no supera el 90 de percentilo 90, podemos esperar tranquilamente, esperar hasta las 40 semanas. Si no se produjo el parto para las 40 semanas, ahí sí inducirlo, ¿está? Ahora, ojo con esto. Si el cálculo de peso, porque acuérdense que dijimos que a las 38 semanas tengo que hacer una ecografía para calcular el peso estimado fetal. Si el cálculo es de más de 4.000 gramos, ojo con esto, porque ahí está contraindicado el parto, salvo que ustedes me digan, bueno, tengo una paciente que tuvo 4 hijos previos, este es el primer embarazo donde se le diagnostica diabetes gestacional, pero los 4 previos pesaron entre 4.000 y 4.500 gramos. Esa paciente, si yo tengo un diagnóstico de diabetes gestacional y tengo un peso estimado fetal de 4.000 gramos, obviamente puede ir a un parto normal sin ningún problema, porque ya tiene un canal probado. Pero si es una paciente que ha tenido embarazos previos, con fetos de peso por debajo de los 4 kilos, entre 3 kilos y medio, 3 kilos 200, 2.800 gramos, y resulta que por peso estimado fetal de ecografía a las 38 semanas me arroja que puede estar alrededor de los 4.000 gramos, esa paciente tiene contraindicado el parto vaginal. ¿Está? Y ahí se sugiere, obviamente, cesárea electiva. En caso de antecedente de distosia de hombro, con más razón, señores. Y un probable feto macrosómico, sin ninguna duda, va directamente a cesárea. Esto es importantísimo, chicos. Hay que consensuar absolutamente todas las decisiones sobre la finalización del embarazo. Yo no puedo tomar ninguna decisión por sí sola. Yo debo aconsejar, yo debo decirle a la paciente lo que médicamente corresponde hacer y evaluar con ella la vía de finalización y los detalles de riesgo y beneficio. Ahí sí, no solamente con ella, sino también con el familiar que la esté acompañando. Porque a veces ella no quiere la cesárea, pero resulta que la cesárea está indicada, hay una indicación de cesárea por alguna causa determinada, y tiene que quedar muy claro de que si no se somete a la práctica que nosotros le estamos indicando, probablemente haya un resultado adverso. Y esto lo tiene que tener clarísimo la paciente y clarísimo los familiares. ¿Está? Obviamente que se utiliza el consentimiento informado permanentemente, entra la paciente, ya entra con consentimiento informado, pero igual es muy importante esto, muy importante. Manejo durante el trabajo de parto, glucemia el objetivo, glucemias entre 70 y 120 para disminuir el riesgo de hipoglucemia, el plan de hidratación, control de glucemia con las tiras reactivas durante todo el trabajo de parto, control de cetonuria si las glucemias son mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro. En pacientes con insulina, si yo voy a iniciar un trabajo, una inducción, o voy a hacer una cesárea, no tengo que colocarle la dosis previa a la cesárea programada, o bien en el momento del trabajo de parto, salvo que se la haya colocado ya ese día, pero si no, no tiene que colocarse ese día. Y en el caso de cesárea programada, realizarla en las primeras horas de la mañana y continuar con una dextrosa intravenosa. ¿Por qué? O sea, con la infusión intravenosa de dextrosa. ¿Por qué? Porque la paciente esta, después del parto, después de la cesárea, va a hacer hipoglucemia. Entonces, hasta que ella pueda incorporar alimento por vía oral,
sí o sí tiene que tiene que estar con la infusión de dextrosa. Bueno, el puerperio es más fácil. Ya aquí tengo una paciente con dieta general. Si tiene un índice de masa corporal normal y no requirió insulina, no pasa nada. Si estuvo insulinizada, dieta para diabéticas, se le debe, si estuvo insulinizada, en el puerperio se debe suspender la insulina, ¿está? Y si no se pudo suspender antes del parto o la cesárea, continuar con dextrosa hasta que se alimente, ¿está? El control en realidad de la glucemia se hace durante 48 horas postparto, 1 o 2 veces por día en pacientes con dieta, solo con dieta, y 4 a 6 veces por día en pacientes con insulina, ¿está? O sea, seguimos más o menos con el mismo control previo al parto, durante 48 horas. Si yo tengo que manejar glucemias en ayuna menor de 100 miligramos por decilitro, es una paciente normal. Si tiene glucemias en ayuna entre 100 y 125, podría ser que haya quedado con un metabolismo alterado, una intolerancia a los hidratos de carbono, o bien si tengo una intolerante, como se le llama, o si tiene glucemias en ayuna mayor a 126 miligramos por una glucemia al azar mayor a 200, quiere decir que esta paciente está diabética, es diabética. Evaluar la necesidad de tratamiento de insulina entre 48 y 72 horas, teniendo en cuenta esto que vimos. No se recomienda el uso de anticonceptivos progestínicos durante la lactancia, pero también está demostrado que no me altera mucho la glucemia, o sea que sí puedo utilizarlos, y eso es lo que la paciente elige. Mientras controle sus glucemias no pasa nada. Y por supuesto realizar la reclasificación a las 6 semanas postparto. Esto es importantísimo. ¿Qué hago mientras tanto? Que la paciente continúe manejándose con las dietas, que continúe manejándose con control, y a las 6 semanas hacemos la reclasificación. Doctora, Sí, te escucho, Marco. eso pido su pregunta en el examen. Pasó largo, para ¿Qué memorizar, cosa? ¿o qué? Y todo eso que usted mencionó recién. Todo lo que mencioné no es tan largo. Acá hay cosas que son básicas. Las glucemias en ayuna, nadie les va a pedir dosis de insulina. Nadie les va a pedir dosis de insulina. Sí se les va a preguntar qué tengo que hacer con la paciente. ¿Qué controlo a las 48, 72 horas? ¿Le tengo que poner una dextrosa o no? ¿Tengo que suspender la insulina o no? ¿Cuándo tengo que insulinizar? ¿Qué glucemia es la que a mí me va a indicar que tengo que insulinizar? No le vamos a pedir dosis de insulina. Eso no le vamos a pedir, porque eso hay médicos que incluso ni siquiera lo saben, si no lo tienen anotado. Acuérdense que yo siempre les digo que uno, cuando empieza a trabajar como médico, incluso después, uno siempre tiene una libretita donde tenés anotadas todas las cosas estas. Entonces, eso no se les va a pedir de ninguna manera, no se preocupen por eso. Pero sí los puntos clásicos. Es un tema largo, pero bueno, hay que saberlo. Esto sí se les va a preguntar también. Gracias. De nada. Buenos días, doctora. Sí. Puedo preguntarle, referido a este tema, en la ayuda que podemos solicitar siempre guiándonos con que es una paciente que ya tiene algo de insulinodependencia y es gordita, el apoyo que obtenemos del diabetólogo, priorizamos nosotros por el apoyo que sea de sus especialidades, o sea, como obstetra, o primero nosotros nos remitimos al... Sí, la escucho. No entiendo tu pregunta. A ver, la Como diabetes médico general, es una enfermedad metabólica y que debe ser encarada, como todas estas comorbilidades que afectan al embarazo y que son graves porque pueden descompensar a la paciente. Si ustedes se acuerdan de los factores de riesgo que teníamos muerte intrauterina, etcétera, etcétera. Siempre se trabaja con equipo multidisciplinario.
Nunca estamos solos. Está el obstetra, que maneja la parte de obstetricia, el diabetólogo, que trabaja junto con el obstetra y maneja la parte metabólica, la nutricionista, el profesor de educación física, la enfermera, el pediatra. O sea, esta es una paciente, es una enfermedad donde se trabaja con un equipo multidisciplinario, no se prioriza a nadie, todos tienen la misma importancia. Si yo no tengo un equipo, y bueno, lo tendré que formar, tendré que capacitar, tendré que ver quién cumple la función de, pero sí o sí es un equipo multidisciplinario y tiene tanta importancia el diabetólogo como el obstetra. Y hay cosas que va a determinar el obstetra, aún cuando el diabetólogo pueda o no estar de acuerdo, pero siempre se trabajan en equipo. No sé si eso responde a tu pregunta, Carlos. Sí, doctora, va apuntado a eso precisamente. Ahora, en el particular, el apoyo que obtenemos del diabetólogo es mucho más, digamos, por el conocimiento mismo, ¿no es cierto? A eso iba, a que pueda ser más aferrado antes que la posibilidad de determinar en última instancia si va a ser por cesárea o no. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Las conductas obstétricas las maneja el obstetra. El diabetólogo para lo único que interviene en la embarazada diabética es para el manejo metabólico de su diabetes, nada más. El manejo obstétrico, las decisiones obstétricas las maneja el obstetra, no el diabetólogo. Nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos poner de acuerdo, lo que sea, pero eso es atributo del obstetra. El diabetólogo, la parte metabólica. Y que ahí también a veces nosotros intervenimos, pero no, la parte obstétrica la maneja el obstetra y es el que decide. El diabetólogo, la metabólica. Bueno, continuando entonces, el 50% de las pacientes que desarrollaron diabetes durante el embarazo van a desarrollar dentro de los 5 a 10 años una diabetes tipo 2 si en el retesteo no quedan diabéticas. Por lo tanto, paciente que no queda diabética, es el momento ideal para poder hacer modificaciones en cuanto a sus hábitos higiénicos dietéticos y control metabólico anual. Esto es muy importante, es muy difícil que las pacientes vuelvan a su retesteo. Ustedes no saben lo difícil que es, chicos. Nosotros presentamos en un congreso en Italia con la doctora Lapertosa un trabajo donde solamente el 30% de las pacientes que hacían diabetes gestacional con insulinización inclusive, volvían a su retesteo. Desaparecían y no las encontrábamos más, o sea, se iban de la ciudad o vaya a saber cómo estaban, pero estoy hablando de las pacientes hospitalarias. Las del privado es más fácil seguir, pero las hospitalarias es muy difícil, pero esto es sumamente importante. Pronóstico, perdón. El riesgo de desarrollar diabetes en un embarazo futuro, sobre todo cuando se padece diabetes gestacional, es del 30% aproximadamente y el 84%. Ahora, ¿cuánto llegaría al 84% si el segundo embarazo está dentro del año del primero? O sea, no tenemos un periodo intergenésico bueno, que sería por encima de los 2 años. La mujer con historia de diabetes gestacional tiene 7 veces más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas que no han tenido un embarazo, que han tenido un embarazo normal. ¿Ustedes se acuerdan de que, bueno, no sé si dieron esto o no en gineco, pero cuando la mujer entra en la menopausia y en el climaterio tiene un cierto porcentaje a causa del hipoestrogenismo de desarrollar diabetes tipo 2? Pero si esta mujer a su vez ha tenido diabetes gestacional, tiene 7 veces más probabilidades de desarrollarla. Esto es un dato muy importante. Este riesgo se presenta obviamente incrementado si la paciente requirió insulina, ¿está? Entonces, las que requirieron insulina durante el embarazo tienen el 50% más de probabilidades de aquellas que solo se manejaron con dieta. Obviamente, la diabetes gestacional, como ya vimos, aumentan los riesgos de todas las complicaciones.
Parto prematuro, mortalidad perinatal, macrosomía, hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia y obviamente deficiencias minerales. Los recién nacidos de madres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar en adolescencia y juventud obesidad y diabetes tipo 2. Esto tiene que ser clarísimo para la mamá. ¿Por qué? Porque entonces esta madre tiene que cuidar a ese niño, tener, así como ella tiene que tener hábitos higiénicos, dietéticos adecuados, también se los debe implementar a su hijo, porque su hijo tiene riesgo de tener una obesidad y diabetes tipo 2 en la adolescencia y en la juventud. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Todas las mujeres deben tener sí o sí control de la diabetes, de diagnóstico de diabetes, o sea, hacerle la P75. Si yo tengo una paciente con, con factores de riesgo, puedo hacérsela al principio del embarazo, en la primera consulta, aun cuando tenga glucemias en ayunas normales, y si no, a las 24 semanas, universal. A todas las pacientes en el mundo, a las 24 semanas se le hace la curva de tolerancia oral a la glucosa. Utilice la P75, que es lo que usamos en el Cono Sur, o utilice cualquiera de las otras curvas. Reconocer que el manejo de la diabetes debe hacerse en función de los recursos y las infraestructuras que tiene cada país y cada región. Ahora, es necesario apoyar el concepto de que el periodo posparto ofrece una importante plataforma para el inicio de la salud preventiva temprana. O sea, aquí, tanto para la madre como para el niño, que es lo que acabamos de decir, yo puedo utilizar el puerperio y ese retesteo justamente para modificar hábitos higiénicos, dietéticos, nutricionales de una paciente y metabólicos para, digamos, también que ella sepa y entienda que eso también va a beneficiarlo a su hijo en el futuro. Así que, y por supuesto la hipertensión, los trastornos cardiovasculares que podrían aparecer sobre todo en esas pacientes que son pregestacionales y en las gestacionales que han utilizado insulina. Fundamental, y aquí lo que acabo de decirles, el equipo multidisciplinario. Los médicos, donde van a entrar el obstetra, el diabetólogo y la pediatra, o el pediatra, las enfermeras, que son nuestra ayuda fundamental porque son las que van a enseñarle a pincharse el dedo, a colocarse la insulina, la nutricionista, el psicólogo si hiciera falta, la fisioterapista, perdón, si es una paciente que tengo que hacerle drenaje, etcétera, el profesor de educación física. ¿Por qué? Porque si no tiene hipertensión asociada, donde tiene que hacer reposo, la diabetes, ustedes saben que es fundamental el ejercicio físico. Entonces, tiene que haber un profesor de educación física que le haga hacer ejercicio físico adecuado a esa paciente. ¿Cuándo le hacemos hacer? Cuando estamos haciendo la psicoprofilaxis para el parto también, entre otras cosas. Bueno, este sería el equipo básico de médicos, el equipo de salud que trabajaría con esta paciente diabética gestacional. Y esto es lo que, bueno, esto es lo que nosotros buscamos. Este era un bebé de una mamá diabética. Fíjense que no es gorda, no aumentó mucho de peso, pero ya en el embarazo de esta nena hizo una diabetes gestacional. Se retesteó y no quedó diabética, pero en el embarazo de este bebé, sí, de esta nueva bebé, hizo otra vez diabetes gestacional. O sea, esta paciente realmente va a ser una diabetes gestacional posterior, o una diabetes tipo 2, perdón, más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Entendieron todo? ¿Quedaron muchas dudas? No, doctora, hay que volver a repasar todo nomás. Tienen que volver a leer todo. Bueno, muy bien. El jueves entonces, chicos, el jueves van a dar embarazo gemelar, ¿está? A las 12 del mediodía nuevamente. Nos vemos, esperemos que no haya problema con el equipo. Aparentemente se arregló. Así que bueno, nos estamos viendo el jueves entonces con embarazo gemelar. Y vayan sacándose las dudas con respecto a diabetes, que no es difícil, pero es un tema que cuando ustedes lo empiezan a digerir se van a dar cuenta que es muy, muy fácil y que les va a servir realmente, hagan la especialidad que hagan. Porque aun cuando no hagan obstetricia,
seguro que van a ser alguna especialidad que vamos a utilizar cuando trabajemos en equipo para ver una paciente diabética embarazada. Nos vemos, chicos. Saludos, doctora. Perdón. Gracias, doctora. Hasta luego.